Buenas, bienvenidos a una nueva clase del taller de radio y locución. Mi nombre es Alicia Barrio Nuevo, gracias por estar ahí del otro lado. Veo que mucha gente se está suscribiendo al canal, está dejando sus mensajes. Y hoy vamos a estar hablando acerca de algo fundamental en el área de la locución, que es la improvisación de noticias. Estuvimos viendo ya los pasos de la improvisación, pero lo fundamental es poder enganchar a la gente, ¿sí? Por ejemplo, en el desarrollo de esa noticia. Bien, entonces, tenemos que hacer un gancho. Antes de empezar a desarrollar todo, hay que hacer un gancho. Y de eso vamos a hablar en esta clase. Como te das cuenta, acabo de hacer un gancho y es como un mini resumen, ¿no? Un resumen chiquitito de lo que vamos a hablar en la clase. Eso ya es un gancho. Y esto lo tenemos que llevar a todos los ámbitos en cuanto a improvisación. Esto va más dirigido a gente que me estuvo hablando acerca de por ahí sus streaming o sus canales de YouTube o sus podcasts y demás. Me estuvieron hablando, me estuvieron escribiendo, que vieron las clases y que se engancharon mucho con eso. Y me pareció fundamental que hagamos un repaso, primero de los pasos fundamentales para hacer una improvisación de una noticia, la que sea, y después hacer una especie de repaso de cómo enganchar a la gente para que se quede, para que se enganche lo que estás diciendo, ¿sí? Bueno, pasos fundamentales para improvisar una noticia. ¿De qué estoy hablando cuando digo improvisar? Contar de manera natural una noticia, puede ser un informe especial, una columna, lo que sea, o también hablar de lo que va a suceder en tu propio programa. Eso también podría ser de manera natural. ¿Y cómo lo podés hacer? Simplemente organizando los temas que se van a desarrollar, ¿sí? Primero eso. ¿Cómo lo organizamos? Primero vamos a informarnos. Supongamos que vamos a hablar de economía. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de la suba del dólar. Lo que vamos a hacer es informarnos. Vamos a abrir la cantidad de portales de noticias necesarias para poder tener información de todos los ámbitos y que cuando nos pregunten X cosa, sepamos responderlo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que está pasando en el ahora, en el pasado, lo que pasó en el pasado acerca de la economía, en el dólar, por ejemplo, y lo que puede llegar a pasar en cuanto a este tema, ¿sí? Ese es el primer paso fundamental para comenzar a improvisar. Eso es lo primero. Después, vamos a hacer preguntas, nos vamos a autopreguntar. Y vamos a utilizar estas preguntas fundamentales que ya estuvimos repasando. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Vamos a hacer una respuesta corta a esas preguntas, ¿sí? Y ese va a ser mi ayuda a memoria. ¿Por qué ayuda a memoria? Porque van a ser como disparadores para que yo pueda desarrollar la noticia sin leerla. ¿Bien? Si tienen alguna duda, me dicen, minuto 3 dijiste tal cosa. Y me hacen la pregunta. ¿Ok? Me gusta eso puntual porque así yo voy directo al punto y lo respondo, ¿sí? Entonces, primer paso, leo, me informo. Segundo paso, me autopregunto qué, cómo, cuándo, dónde. Hago respuestas cortitas, esa va a ser mi ayuda a memoria. Y con esos disparadores ya vamos a tener la manera de desarrollar la noticia sin leerla. Esto también sirve para, no sé, estudiar. Esto serviría tranquilamente para estudiar. Estamos hablando, no sé, estudiás anatomía, por ejemplo, y tenés que ver las partes del cuerpo de un perrito, por ejemplo. Entonces, vas a enumerar cada una de las partes. Sí, vas a hacer qué, cómo, cuándo y dónde. El dónde, no sé. Dónde queda. Cómo. No sé, es un músculo que está insertado en tal lugar. ¿Se entiende?
como que esto puede abarcar cualquier tema, o sea, podés utilizar estos pasos para cualquier tema y lo vas a poder desarrollar de manera oral. Me metí en anatomía, que es algo muy específico, pero podría funcionar también, porque es una manera de repasar en tu mente todo lo que tenés que estudiar. ¿Sí? Bueno, a mí me sirvió también para estudiar. Bien, repasado lo que es improvisación, ¿sí? Obviamente tenemos el disparador de esas respuestas. Y no sé, por ejemplo, la Patagonia. La respuesta de esa pregunta, ¿dónde es la Patagonia? Por ejemplo, la Patagonia en Argentina. Y empezás, bueno, la Patagonia Argentina, si se sitúa el lago Nahuel Huapi, está en tal lugar, bueno, ¿se entiende? O sea, vas con ese disparador de manera oral, lo vas a desarrollar, ¿sí? Y vas a ir buscando en tu cabeza las palabras de lo que ya sabes en realidad en el tema a desarrollar y va a ser muy sencillo entonces poder exponer una noticia, un tema y demás. Vamos a agarrar específicamente noticias, las vamos a repasar. Hicimos eso en algunas otras clases detrás, si retroceden van a ver que hicimos eso, así que repasen. Bueno, hasta acá el tema de improvisación, que ya lo vimos en otra clase, que me pidieron que lo repita. Creo que quedó claro. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer en los comentarios. Bla. Bueno, hasta aquí eso. Ahora, ¿cómo hago para enganchar a la gente? ¿Sí? Para que se quede en el tema a desarrollar, quizás en un podcast. Vieron que el podcast, vos tenés el recurso solamente auditivo de una persona que te está hablando. Sí o sí, si vas a grabar un podcast, trata de ponerle estructura. Bueno, del minuto 1 al 5 voy a hablar de tal cosa. Del 5 al 10 voy a hablar de tal cosa. Y del 10 al 15 voy a hablar de tal cosa. Por lo menos tenerlo estructurado te va a servir a vos para poder en cada 5 minutos exponer o enganchar al oyente y decirle, bueno, ahora vamos a hablar acerca de, no sé, las características de la ropa en el sur del país. No sé, porque hay tantos temas de los que podemos hablar. Vamos a hablar de el reciclaje de papel en China. Se puede hablar de tanto en los podcasts y en cualquier tipo en las plataformas en sí. Entonces se puede hablar de tanto que podemos hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que tenemos que sí o sí fraccionar para que la persona no esté una hora escuchándote, che, no entendí. O sea, tenés que hacer como pequeños resúmenes cada 5 minutos para que la persona se pueda enganchar de lo que estás diciendo. Ven, como yo al principio dije, vamos a hablar de cómo enganchar al oyente, vamos a hablar de la improvisación. Y empecé. Y se los paso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ejemplos. Y ahora voy a enganchar. Vamos a hablar del enganche. Cómo enganchar a las personas para que se queden en tu podcast. Bien, eso estuvo diagramado en una hoja. Lo puse en una hoja y le puse estructura. Si vos seguís esas estructuras es mucho más sencillo desarrollar un podcast o una clase o lo que sea que tengas que exponer, una columna. Y es fácil porque lo seccionás y decís, bueno, ahora voy a hablar acerca de tal cosa. Y la gente dice, bueno, ahora va a hablar de esto. Entonces me quedo. Primero tira todos los puntapiés adelante al principio del podcast o al principio del programa de radio. Tirás todos los puntapiés que vas a desarrollar durante todo el podcast. Y después anunciás cuándo empieza cada puntapié. ¿Se entiende? Es buenísimo porque te acomoda
no solamente lo que vas a decir, sino que le acomoda a la otra persona que está del otro lado lo que va a decir. Entonces es mucho más sencillo para todos. ¿Bien? Bueno, hasta aquí una nueva clase. Espero que haya quedado claro todo lo que desarrollé aquí. Y si tienen dudas, me dejan un mensaje. Y gracias por seguirme también en las redes sociales. Ali-Barrio Nuevo, así me encuentran en Instagram. Ahí también subo el día a día de lo que pasa en el aire, ¿no? Cuando estoy en el aire, trabajando en las radios. Así que bueno, buena semana. Nos vemos pronto. Chau, chau.